Hola, ¿cómo están, amigos de Jesús? Un gusto otra vez compartir estos momentos con usted, esta reflexión en la semana. Dios les bendiga mucho. Queremos saludarle en nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearle que realmente Él le acompañe en cada momento y en cada situación de su vida. Bienvenidos y vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro a los Efesios. Muy bien, queremos decirle que hasta ahora, los 3 primeros capítulos, Pablo estuvo tratando de unir, ¿no es cierto?, como veníamos hablando, todo el tema de que todos debían ponerse bajo la cobertura de Cristo, el mundo entero debería estar, y la iglesia tiene que luchar para alcanzar ese objetivo, es decir, que todos se pongan bajo la sombrilla, ¿no?, bajo el cuidado de nuestro Señor Jesucristo. Y habló de lo que es la iglesia, dónde estamos. Estamos en las alturas junto a Cristo porque somos el cuerpo de Cristo. Habló también, ¿no es cierto?, del poder que tiene la iglesia. Es decir, que estamos realmente en una situación privilegiada. Y a partir del capítulo 4, de este capítulo, él va a empezar a hablar de las responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia, como parte de su cuerpo, y para que eso también, nuestro testimonio, nuestra vida, alcance a las personas que todavía no lo conocen. Hasta aquí habló de la iglesia, de su propósito al escribir el libro, habló del poder que tiene la iglesia, habló de los lugares celestiales en los cuales está, y ahora comenzamos con la responsabilidad de cada uno de los miembros. Y todos estos capítulos que siguen van a tener que ver fundamentalmente con esto. Y tenemos el primer tema del capítulo 4, es la virtud de la humildad. Y dice así Efesios 4:1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y comenzamos con la humildad, y hubo un padre, Basilio el Grande, que él decía, comparaba a la humildad con un cofre cubierto de perlas, ¿sí? Y esas perlas eran las virtudes, las otras virtudes. Es decir, que la humildad es el cofre adornado de piedras preciosas de todas las virtudes. Muy bien, es interesante que este término en realidad de humildad fue acuñado por el Evangelio, ¿no? Después de la venida de Cristo, porque antes de la venida de Cristo, en realidad el término humildad no existía por lo menos como tal, sino que era más bien un término despectivo, despreciativo, un término que no era para nada agradable ni era usado entre los griegos, sino con algunos adjetivos que realmente lo rebajaban aún más, ¿no? Sí, tenemos que decir que era como una planta rastrera, una planta rastrera, y la humildad se la relaciona con los adjetivos que aparecen relacionados con ella. Y los adjetivos que aparecían era rastrero, esclavitud e innoble. Es decir, que no era nada deseada la humildad, sino que era despreciada. Bien, era algo, ¿no es cierto?, que no se usaba hasta que el cristianismo empezó a darle valor a lo que era la humildad. Y como decía la pastora, el que realmente habló mucho de ella y la puso en un lugar, o en primer lugar, fue este padre de la iglesia, Basilio el Grande, que de alguna manera destacó la importancia y lo fundamental que era para el cristianismo el ser humilde. Pero, ¿qué es ser humilde, pastora? Humildad
de la humildad dependen todas las demás virtudes. Si no hay humildad, no hay virtudes, porque es la base. Y no sé si que usted recuerda, sí que recuerda, el pasaje donde está el fariseo y el publicano, que van los dos al templo a orar. Sí. Y el fariseo dice: gracias te doy, Señor, porque no soy como este, y que esto y que lo otro. Y con muchas palabras preciosas habló el fariseo, o hablando a Dios. Pero el publicano, arrodillado... En realidad te voy a corregir, porque el pasaje dice que el fariseo hablaba consigo mismo. ¿Sí? Bueno, dice que oraba para él. Sí, claro, decía, pero él creía que oraba bueno, a Dios. Qué bueno que soy. Sí, y dice, hablando para sí. Pero el otro, el publicano, no. Sí, él se arrodilló y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice la palabra de Dios que volvió a su casa perdonado. Bien, que este fue justificado y el fariseo no. Y cabe la pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tal vez nosotros oramos para nosotros mismos? O para los que están a nuestro alrededor. Sí, claro que sí. Y bueno, y al que escucha a Dios es al que... Yo recuerdo que cuando usábamos en las congregaciones las oraciones en voz alta y decíamos, bueno, ¿quién quiere orar de los hermanos? Incluso a mí me pasaba, ¿no? Había un hermano que oraba y después tenía que orar yo, por ejemplo, y yo pensaba, ¿qué es lo que no dijo este todavía para que yo pueda decirlo en mi oración? Que de alguna manera pensando que, bueno, era para la gente que escuchaba, ¿no? Y nos olvidábamos que estábamos realmente orando a Dios. Muy bien. Y la humildad es, ¿de dónde proviene? Viene de mirarte a vos mismo. Y es duro, es duro. Esto es para los demás, no es para nosotros. Pero la humildad es cuando vos te mirás a vos mismo, y cuando estás y te ves lo que en realidad tenés dentro tuyo. Y entonces proviene del conocimiento de uno mismo. Y entonces cuando uno se mira, todo lo que le falta, todo lo que no tiene nada para enorgullecerse. Muy bien, porque cuando nos miramos en silencio en el espejo de nuestra vida y desandamos nuestros días, desandamos nuestros caminos, nos damos cuenta de cuántas fallas, cuántos errores, cuántas cosas hicimos mal, cuántos pecados cometimos, ¿no? Y un sinfín de cosas más, cuántos errores. Y cuando miramos eso, nuestra propia vida, ¿no? Es lo que decía este otro padre de la iglesia también acerca de esto, que uno tiene que mirarse a sí mismo para no sentirse orgulloso. Es decir, cuántas cosas de las cuales tuve que arrepentirme, tuve que hacer mal, cuántas cosas hice que hoy me darían vergüenza que la gente se enterara de las cosas que hice, y eso es lo que nos tiene que mantener humildes, ¿no? Que no somos perfectos, de que necesitamos de la gracia de Dios constantemente. Y cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nos miramos, nosotros vemos nuestra debilidad en nosotros. Nosotros también vemos nuestro propio orgullo, porque el orgullo se levanta todos los días, lo matás y se resucita el otro día. Sí, es así. Y cuando nos miramos a nosotros mismos, vemos nuestro propio fracaso. A veces fracaso en las relaciones, fracaso en nuestro trabajo, fracaso en los diferentes lugares donde nos movemos. Y tenemos que decir que nos tenemos que arrodillar frente a Dios. Yo creo que el tema de la humildad, ya hemos hablado vez pasada que Pablo, hablando de él mismo, decía, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y uno, viendo la tarea de Pablo, ¿sí? Lo que él llevó a cabo, realmente tenemos que pensar en alguien muy humilde para decir eso, porque casi siempre cuando hacemos algo, nosotros no solamente nos abrogamos el hecho de haber hecho eso, sino que le agregamos un poquito más, ¿no? Algunas cositas más.
pero yo creo que falta mucha humildad todavía aún dentro de los miembros de la iglesia, ¿sí? Falta humildad a veces en nuestros hogares, en nuestra casa, cuando estamos con nuestras familias, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros esposos o esposas, o nuestros hermanos. Necesitamos ser mucho más humildes, recibir a veces consejo, aceptar que el otro no es como nosotros queremos. En nuestro hogar, también en nuestro trabajo. Hay mucha gente que le cuesta recibir órdenes, les cuesta recibir quizás o aguantarse de alguna manera a su jefe. Sabemos que hay jefes y patrones, ¿no? Hay algunos que, bueno, tendríamos ganas de matarlos, ¿no? Nada más de una vez viene el pensamiento de que le parta un rayo o cosas por el estilo. No son fáciles los jefes, ¿no? Pero también es cierto que muchas veces nosotros los obreros, los que trabajamos en relación de dependencia, necesitamos ser humildes para reconocer que a lo mejor nuestro jefe sabe más, conoce más, tiene más preparación, por algo está en el lugar, en el puesto, y que necesitamos tener la humildad suficiente también de recibir. Y en tantos otros lugares, también dentro de la iglesia, ¿no? Hay mucha gente que le cuesta ser humilde dentro de la iglesia. Por ahí quiere sobrepasar a su líder o piensa que su líder no sabe nada, que él conoce mejor la Biblia o conoce mejor lo que debe ser o lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Realmente necesitamos también la humildad dentro de los hermanos. Por eso Pablo aconseja acá que seamos humildes, ¿no? Que una de las virtudes, una de las perlas que tiene que acariciar o que tiene que tener el que es hijo de Dios es la humildad. El ser humildes, el que fallamos, el que necesitamos a veces que nos ayuden, que nos enseñen, que de alguna manera la grandeza que podamos tener no es por el orgullo, es por la humildad. Cuando alguien es importante pero es humilde, ese es realmente grande, ¿sí? Porque decimos, mira, este tipo en realidad está ahí en ese lugar y sin embargo tan humilde, vino, me saludó, charló conmigo, estuvo de igual a igual. Y esa es la verdadera grandeza del cristiano. Eso es lo que le hizo grande a Jesús, que Él bajó al pueblo y habló con la gente que lo rodeaba de la misma manera que hubiera hablado cualquiera de los demás. Y yo te animo a que todos los días, te tomes tiempo de mirarte, de ver, de llorar por tu pecado y reconocer que todo le pertenece a Dios y que sin la humildad Dios no nos escucha, no escucha nuestra oración. Así que bajemos los niveles y veamos en verdad lo que somos, que le pertenecemos a Dios y tenemos que ser humildes para ser agradables y poder cumplir su voluntad aquí en esta tierra. La palabra de Dios misma nos enseña que Dios resiste a los soberbios, ¿no? Que Dios se opone a aquellos que son orgullosos, son soberbios, pero dice, da gracia a los humildes. Que Dios te bendiga esta semana y puedas todos los días tomarte tiempo y ponerte frente al espejo de Dios y ver tu lugar que es de rodillas frente a Dios. Dios te bendiga. Muy bien, que podamos ser humildes en el lugar donde estamos, nuestra Amén. casa, el trabajo, en la iglesia, que podamos bajar la cabeza a veces y dejar que Dios haga justicia por nosotros. ¿Oramos, pastores? Sí. Señor, queremos pedir que tú nos ayudes a todos los integrantes del Centro Familiar Amigos de Jesús y a todos los que son tus hijos, Señor, que nos ayudes a ser humildad, a ser humildes, a tener humildad de tal manera, Señor, que podamos ser de bendición a los que nos rodean. Amén. Señor, desecha de nosotros todo orgullo, toda, Señor, creencia de que somos superiores a otros y que podamos realmente estar en plena humildad contigo.
en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Señor. Dios Amén. te bendiga y te guarde. Nos vemos. Amén. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe